Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy el Rabino Tuvia. Después de más de 200 clases cortas sobre los conceptos de preceptos y asuntos, leyes para Bnei Noach, me parece adecuado hacer un pequeño, muy pequeño resumen de cuáles son las fuentes reales, concretas en los escritos de nuestros sabios que hablan sobre el tema de los 7 preceptos de Bnei Noach. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero me parece que es importante para decir, bueno, como si fuese un embudo. Uno tiene un montón de cosas y de repente en el embudo decimos, ok, la raíz, el núcleo de todo esto es tal. Punto número 1. Es una ley dictada por Dios a Moshe en el monte Sinai, que hay 7 preceptos de Bnei Noach, que el pueblo de Israel tiene la obligación de difundir y enseñar a todas las naciones del mundo. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Cómo no se hizo? Ok, esto se explicó en otro lugar. De vuelta, es un resumen. Es una ley dicha a Moishe por Dios en el monte Sinai. ¿Está escrito en los textos de la Biblia, la Torá, como lo quieran llamar? La realidad es que no. No. Es una ley que le dijo Dios a Moishe en el monte Sinai y le dijo, anda a enseñarle esto a todo el mundo. Muy bien, esto es punto número 1. Punto número 2. En general son 7 leyes. Esto aparece en un lugar en el Talmud. Ejemplo, no robar, no matar, no blasfemar. Esto es un lugar en el Talmud. 7 leyes. Para conocer estas 7 leyes, pues necesitas algún rabino que sepa el Talmud y que sepa las fuentes y que te pueda decir cuáles son las 7 leyes. Esto es por un lado. Pero por otro lado, en otro lugar en el Talmud dice que son 30 leyes. No son 7, son 30. ¿Cómo puede ser que en un lugar dice 7 y en otro lugar dice 30? Una de las explicaciones ofrecidas a este asunto, porque es el mismo libro, es el mismo Talmud que dice las dos cosas. ¿Cómo puede ser? Que fueron 2 libros, qué sé yo, discuten entre ellos, pero es un mismo libro. Entonces, una de las explicaciones de esta cuestión es que en realidad, por ejemplo, una de las 7, que es el concepto de la prohibición de idolatría, no es solamente prohibición de idolatría, sino que incluye en su interior un montón de otros preceptos que simplemente están englobados, incluidos en un precepto que llamamos de la prohibición de idolatría. Por ejemplo, la prohibición de una idolatría que se llama Moilech, la prohibición de otra idolatría que se llama Idoini, y así sucesivamente diferentes cuestiones. Y esto no es un invento mío, esto está basado en los textos. Por ejemplo, el Ramá de Fano, el Menachem Azari de Fano explica cuáles son los 30, cómo en realidad dentro de estos 7 hay otros incluidos. Para el pueblo de Israel son muchos preceptos, para Bnei Noach nuestros sabios decidieron expresarlo. ¿Por qué? No me pregunten a mí, yo no soy uno de nuestros sabios, pero ellos decidieron expresarlo de manera tal de decir o sea, la idolatría, un precepto para Bnei Noach, pero en realidad incluye un montón de otros preceptos. Punto número 3. Ya hablamos de los 7 preceptos, ya hablamos de los 30 preceptos. Esto está en ambos casos en el Talmud. En un lugar en el Tratado de Sanedrin, 7 preceptos. En otro lugar en el Tratado de Julin, así se llaman, no importa qué quieren decir, 30 preceptos. Luego está, punto número 3, el concepto de que hay preceptos racionales. ¿Qué significa racionales? Cuestiones que la lógica humana dicta que un ser humano normal debe comportarse de una manera determinada. Entre paréntesis, dentro de este conjunto, digamos, número 3 de cuestiones racionales, incluso están las cuestiones que aprendemos de los animales. Comportamientos que el ser humano debe tener, con cuanto más aún. Si el animal se comporta de esta manera, cuanto más aún el ser humano. E incluso nuestros sabios tienen una frase similar, sin entrar en el detalle del texto exacto. Si no hubiese sido entregada la Torá, hubiésemos aprendido un montón de cosas de los animales. Entonces, hay cuestiones racionales. Ejemplo de cuestiones racionales. Hay una discusión entre nuestros sabios si tzedaka, caridad, es una cuestión racional o no. El Rambam te va a decir, es una cuestión racional. El Rambam te va a decir, no es una cuestión racional. Pero sea como fuere, hay opiniones que dicen que tzedaka es una cuestión racional, los Bnei Noach no están obligados, pero racionalmente hablando sí, porque para mantener una sociedad normal, sana, el que más tiene que ayudar al que menos tiene. O respeto a padre y madre, todo el mundo está de acuerdo que es una cuestión racional, no está en la Toira, ni en los 7 preceptos en el Tratado de Sanedrin, ni en los 30 preceptos en el Tratado de Julin. No está en esto, pero es lógico que un ser humano normal debería honrar y respetar a sus padres porque le dieron vida, lo criaron, lo sostuvieron, etc., lo mantuvieron hasta que se hizo un adulto. Esta es categoría número 3, cuestiones racionales. Categoría número 4, cuestiones derivadas, no por racionalidad,
sino porque están directamente vinculadas, derivadas de uno de los 7 preceptos. Por ejemplo, uno de los 7 preceptos es la prohibición de blasfemia. Blasfemia significa que la persona maldice el nombre de Dios. Dios libre y guarde. Pero un derivado de esto es el respeto al nombre de Dios, o sea, el temor a Dios. Es decir, ¿está uno de los 7 preceptos que se llama el temor a Dios? No. ¿Está uno de los 30 preceptos que se llama el temor a Dios? No. Pero es un derivado del concepto de la blasfemia. Así como uno debe respetar el nombre de Dios y no maldecirlo, de la misma manera uno debe temer a Dios. Es un derivado de este otro precepto. Quiere decir que acá vemos 4 categorías generales de fuentes de los conceptos, de los preceptos de Bnei Noach. Y todo esto, estas 4 categorías, se llaman Torah. Si una persona va a decir que Bnei Noach no pueden estudiar Torah porque el Talmud en Sanedrin en la página 59 dice que un Bnei Noach que estudia Torah tiene que tener pena de muerte, que al fin y al cabo es una pena de muerte celestial, sea lo que fuera que quiere decir. Ojo, porque si Bnei Noach no puede estudiar Torah, entonces ¿cómo va a saber cuáles son los 7 preceptos que tiene que cumplir? ¿Cómo va a saber cuáles son los 30 preceptos que tiene que cumplir? ¿Cómo va a saber las cuestiones racionales que la Torah dice esto tiene sentido que debe hacer? Por ejemplo, respeto a padre y madre. ¿Cómo va a saber cuáles son los derivados de los diferentes preceptos para saber cómo tiene que comportarse como Bnei Noach? No tiene sentido decir que un Bnei Noach, una Bas Noach, hombre o mujer, no pueden estudiar Torah. En adición a esto, hay cuestiones que claramente pueden estudiar, como la Torah escrita, por ejemplo, todo el Tanaj, el Rambam, a pesar de que es Torah oral, partes del Talmud, sin ninguna duda. Entonces, no es fácil decir, en general, esto es así, esto es así, esto... No. Hay que entender, tener claro cuáles son las diferentes categorías de cómo se desarrollan los 7 preceptos de Bnei Noach, siempre teniendo en cuenta el comienzo de toda la cuestión, que esto es algo que le dijo Dios a Moisés en el monte Sinai, pero luego se desarrolla y nuestros sabios explican estas cuestiones para realmente entender cuál es el mensaje que el pueblo de Israel tiene para todas las naciones, que al fin y al cabo, en conjunto, y esto es un versículo en el Tanaj, en Sefania, el capítulo 3, versículo 9, que hombro a hombro, en aquel momento, la venida de Moshiach pronto en nuestros días, Dios llamará con una lengua clara a todos los seres humanos, etc. Y hombro a hombro, juntos, todos serviremos a Dios. Pero hay que saber cómo. Y para eso hay que estudiar Torah.